Buen día. Nosotros venimos por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, de la Facultad de Ingeniería Mexicali en el programa educativo de Ingeniería en Energía Renovable. Y vamos a hablar sobre el análisis de transferencia de masa que ocurre dentro de un deshidratador solar, basándonos en el artículo Parámetros de transferencia de materia en el secado de frutas, realizado por Sebastián Ferreira y Antonio Costa, de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, en el norte de Brasil. El equipo está conformado por Félix Pompa, Carlos Emilio, Sandoval Flores, Cristian Fernando y su servidora Noriega Rivera, Anjarat Sacharet. Para dar inicio, nos gustaría antes explicar qué relación tiene un deshidratador solar de fruta con nuestro programa educativo. Y esto es la parte solar del mismo, ya que el deshidratador solar funciona aprovechando energía proveniente del sol para acelerar su proceso de secado, en lugar de hacer uso de alguna otra fuente de calor o energía. La transferencia de masa o sustancia ocurre en el proceso en el que se retira la humedad de la fruta. En este caso en particular, nosotros tomaremos en cuenta las características del fruto manejado por los autores del artículo en el que nos basamos, o sea, el plátano. Ahora bien, teniendo en cuenta la relación de la carrera y la materia con este proyecto, podemos dar inicio respondiendo a las dos siguientes incógnitas. ¿Qué es la deshidratación y en qué consiste un deshidratador solar? La deshidratación es un proceso que consiste en retirar el agua que se encuentra en el tejido de un producto, ya sea animal o vegetal, para cambiar sus características y de esta manera hacerlo más fácil de conservar, utilizar e incluso transportar. Este fenómeno se da a causa de que todo producto tiende a mantener una relación de equilibrio entre su humedad interna y el ambiente que les rodea. Es decir, la humedad interna de un producto va a verse afectada siempre por las condiciones ambientales en las que se vea envuelto. Entendiendo lo anterior, podemos explicar mejor en qué consiste un deshidratador solar, ya que este es un dispositivo que aprovecha la radiación que ofrece el sol para calentar aire y otorgar a los productos destinados a secarse mayor calor que el que las condiciones ambientales pudieran ofrecerle. Estos dispositivos constan de varias partes, como por ejemplo un colector solar, cámara de secado, bandejas donde se reposa el producto que se quiere deshidratar y por supuesto su respectiva entrada y salida del aire. Esta última es muy importante, ya que lo que se desea es secar la fruta, no únicamente calentarla. Complementando la información anterior, acá tenemos el funcionamiento de un deshidratador. El aire entra y se calienta gracias al colector solar, mismo que se calienta por medio de conducción a causa de radiación del sol. Posteriormente, el aire calentado circula hacia el área de secado por un proceso de convección, y dentro de ella pasa a través de bandejas donde se reposa el producto que se desea deshidratar, para finalmente salir, ahora cargado de humedad, a través de una chimenea en la parte superior de la cámara de secado. Aquí tenemos lo que vendría siendo el diagrama de funcionamiento del deshidratador solar, con sus respectivas entradas y salidas de aire, calentador y área fija del producto, que vendría siendo la cámara de secado. Ahora, para especificar o simplemente dejar más clara la parte en la que la transferencia de masa sucede, elaboramos la siguiente figura, donde podemos apreciar una bandeja de fruta en representación a las bandejas dentro de la cámara de secado, la cual es atravesada por el flujo de aire caliente, representado por las flechas rojas, que al pasar a través de la fruta se le termina por añadir una flecha azul, en representación de la humedad retirada dentro del plátano. Y por otra parte, definimos de este lado lo que vendría siendo nuestro volumen de control. Para fines prácticos, la fruta, verdura o hortaliza que se desea secar tiende a ser cortada en trozos, y en nuestro caso, tomamos como volumen de control rebanadas de plátano, que es la presentación con la que generalmente se les prefiere. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Emilio Félix Pompa y hoy vengo a hablarles sobre las aplicaciones del deshidratador solar, cómo es su desarrollo, algunas características y los retos que nos podemos encontrar al momento de implementar un deshidratador solar.
En la industria alimentaria es común encontrar productos deshidratados. Esto se hace para prolongar la vida de los alimentos y en ciertos casos intensificar sabores, como es el ejemplo de las frutas deshidratadas. Al finalizar el proceso de deshidratación, notaremos que el alimento ha reducido parte de su masa debido al agua que se le ha retirado. Esto hace que al momento de empaquetar sea posible usar empaques más pequeños. Al almacenarlo no se necesite de grandes espacios y al transportarlo se consuma menos combustible debido a que se volvió más ligero para el medio de transporte que se está usando. La deshidratación solar ayudaría en las industrias para reducir los costos que generan las máquinas convencionales de secado, las cuales necesitan de grandes cantidades de energía para realizar el proceso de deshidratación y se tendría un ahorro en los procesos de empaquetado y transporte. En la industria de madera es común que se usen cámaras de secado donde ventiladores de gran tamaño crean este flujo de aire para el proceso de deshidratación. También es posible secar la madera al aire libre, pero esto toma más tiempo. El deshidratador solar en este caso nos ayudaría a ahorrar la energía que se usan en estas cámaras de secado y aumentar la velocidad del proceso a comparación de si dejamos la madera al aire libre. La implementación de un deshidratador solar depende del uso que se le quiera dar. Es común que en comunidades rurales donde no es fácil el acceso a un refrigerador o congelador, se usen deshidratadores para que la población pueda tener acceso a alimento en épocas de escasez o simplemente almacenar algún tipo de excedente de sus cosechas, como se puede ver en la primera imagen en la diapositiva. Si se necesitará material costoso o no, eso dependerá del uso que se le quiera dar y la eficiencia que se esté buscando. Pero en términos generales, cualquier deshidratador funcionará de la misma manera. Algunas de las características de la deshidratación solar es que es el método más antiguo para la conservación de los alimentos. Al tener un día soleado, el funcionamiento del deshidratador será el más óptimo. Para esto, se espera que la temperatura dentro de la cámara de secados ronde entre los 30 a 60 grados Celsius, para no afectar a los nutrientes dentro del alimento. La conservación será más larga cuanto menos agua se retenga, y los alimentos deshidratados completamente se pueden conservar durante algunos años en envases. Encontramos tres retos a los que nos enfrentamos. Primeramente, es que es un proceso dependiente. Esto nos dice que se necesitan condiciones óptimas del clima para que el deshidratador funcione de manera eficiente. Al estar parcialmente abierto, está expuesto a lluvias, a corrientes de polvo que pudieran entrar al deshidratador y en ciertos casos a insectos. Segundo, es que se tiene un limitado conocimiento de los usuarios en ciudades grandes. Es difícil que la mayoría de la población conozca de la existencia o el uso que se le da a los deshidratadores solares, por lo que es difícil que aumente el número de usuarios de este aparato. Como se mencionó anteriormente, es más común encontrar en comunidades rurales donde se tiene alguna necesidad que requiera de la deshidratación. Por último, es la preferencia a los métodos convencionales. Al no requerir energía adicional, el deshidratador trabaja a su ritmo. Si lo comparamos con los métodos convencionales, será mucho más lento el proceso en el deshidratador, lo que provoca que el consumidor se incline más a la opción más rápida. Buen día, mi nombre es Cristian Sandoval y a continuación les voy a presentar los cálculos tomados en cuenta para este sistema. Como hemos estado viendo a lo largo del curso, la transferencia de masa se da de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. En este caso, el agua contenida en el plátano se transporta a un ambiente que está prácticamente seco. Esto se hace para conservar la fruta de una mejor manera. El volumen de control de nuestro sistema está definido a unos milímetros antes de tocar la superficie del plátano,
ya que lo que nos importa es saber cómo el agua se transforma en el medio. Las suposiciones que tomamos en cuenta son coordenadas cilíndricas, dirección de transferencia de masa en z, fase líquido-gas, por lo que hay balance de masa, es estado estable, no hay reacción química, por lo que la estequiometría no influye, y se define la transferencia de masa. Los datos a considerar son los siguientes. Una altura inicial y final de 0.05 y 0.015 metros respectivamente, una velocidad de transferencia de masa de 23.8 por 10 a la menos 8 metros sobre segundo, una difusividad de 3.2 por 10 a la menos 8 metros cuadrados sobre segundo, un porcentaje de agua en el aire de 1.8, un porcentaje de masa de agua en el plátano de 74,75, una densidad del aire de 0.238 kilogramos sobre metro cúbico, una densidad del agua de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, un calor específico para el plátano de 0.8 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado, que es equivalente a 3347.2 joules sobre kilogramo grado centígrado. Una masa por unidad de plátano de 80 gramos, una temperatura ambiente de 25 grados centígrados y una temperatura en la cámara de secado de 68 grados centígrados. Y a continuación les voy a presentar los cálculos tomados en cuenta para este sistema. Debido a que la transferencia de masa se da únicamente en el eje Z, a que se encuentra en estado estable y no hay acumulación, podemos eliminar de la ecuación los demás conceptos y quedarnos únicamente con que la densidad de flujo combinado se da en el eje Z. Al realizar la integral, nos podemos percatar de que la transferencia de masa es constante. Para resolver la densidad de flujo combinado utilizamos su definición en forma de velocidad con concentraciones máxicas en lugar de soluciones para facilitar así los cálculos. Les voy a presentar los cálculos tomados en cuenta para este sistema. Después de combinar nuestras ecuaciones resultantes, la ecuación nos queda de la siguiente manera. La densidad de flujo combinado más la densidad del agua por la velocidad que multiplica a la integral del diferencial de z es igual a menos la difusividad por la densidad del aire que multiplica a la integral del diferencial de la concentración másica. Al despejar la densidad de flujo combinado de la ecuación ya integrada, nos queda que la densidad de flujo combinado es igual a la densidad del agua por la velocidad menos la difusividad por la densidad del aire que multiplica a la delta de la concentración másica dividido entre la delta de la altura. Sustituyendo los valores, tenemos que la densidad de flujo combinado es igual a 2.393 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. A continuación les voy a presentar los cálculos tomados en cuenta para este sistema. Para realizar la comparación con otras formas de energía, calculamos la entalpía al inicio y al final del proceso. Esto lo logramos multiplicando el calor específico del plátano por la temperatura, resultando en una entalpía a temperatura ambiente de 83.680 joules sobre kilogramo y una entalpía al final del proceso de 227.609.6 joules sobre kilogramo. Después multiplicamos las entalpías por la masa de una unidad de plátano para obtener la energía utilizada por cada plátano. Posteriormente calculamos su equivalencia en watts hora para definir el consumo de energía, resultando en que para un proceso a temperatura ambiente se requieren 1.8 watts hora y para un proceso a 68 grados centígrados se requieren 5.05 watts hora. Buen día, soy Carlos Emilio Félix Pompa y voy a dar la conclusión de nuestro proyecto. Pese a ser un proceso más lento al que ofrecen deshidratadores convencionales, los cálculos de transferencia de masa realizados demuestran que el uso del recurso solar como alternativa al uso de fuentes de energía para el secado de frutas es un método efectivo.
ya que el agua es retirada del tejido al igual que sucedería en un secador eléctrico o por combustible, lo que convierte al deshidratador solar en una opción económica, de fácil manejo y amigable con el medio ambiente.